Claro, le damos la ¿Ya está activo los micrófonos? ¿Nos escuchan? Parece que sí. Está la gente bancando como siempre en estos años, en estos meses. La gente querida, ¿qué seríamos sin ustedes? Así es, están ya expectantes para que empecemos una vez más. Érase una vez y Pablo se prepara en 5, 4, 3, 2, 1 y arrancamos nomás. Hola, 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 bienvenidos. Hola a todos, qué alegría. Bienvenidas a este nuevo programa de miércoles. Un programón. Sí, tal cual. ¿El último este también? No, Isma, nosotros no tenemos fecha de cierre todavía, ¿o no? Todavía no, lo estamos meditando. Estamos viendo ahí sacando sí, cálculos. Vamos a tener un cierre, probablemente sea mediados de octubre, finales de octubre. Yo me tengo que correr para algún lado. Principio de noviembre, a más tardar. Bueno, en el horizonte se asoma un cierre del programa. Exactamente. Se cierra, claro, el proyecto Peregrinos Team con nuevas ideas, un nuevo proyecto en realidad para el año próximo. Así que sí, vamos a ir cerrando también No llegamos a un acuerdo contractual. El dólar baja, pero los costos de vida suben. Exactamente. Nada, mentira, gente. Para los que no saben, compartimos la palabra del Señor de diferentes formatos. Acá lo hacemos desde un punto más teológico. Los chicos lo hacen desde un lugar más descontracturado. Después hay programas como el de Fede, que también comparte las cosas del Señor desde muy unipersonal. También está Carlito con su podcast. ¿Y me estoy olvidando de alguno? No. Bueno, es un canal, es un proyecto Peregrinos Team donde hay diferentes propuestas. Esta es más teológica para los que no saben. Y bueno, una de las cosas que hemos atendido y que el Señor nos llamó a que lo que hemos recibido de gracia damos, y que no cobramos por el Evangelio, porque ya el Evangelio fue pagado y ya fue pagado por la sangre de Cristo. Entonces nosotros no estamos llamados a andar cobrando por compartir la palabra del Señor, así que uno está haciendo una broma de contrato y todo eso, pero no cobramos ni pedimos dinero. Sí pedimos que compartan para que se expanda el proyecto, para que llegue a la mayor cantidad de gente posible, para que sean impactados con la gracia de Dios de la mejor forma. Pero bueno, eso fue, la verdad que si vamos pensando en un cierre, está bueno ser transparente y compartir eso de que no ganamos dinero compartiendo de Cristo. De hecho, en la mayoría de las veces se pierde dinero, y está bien que así sea. Ya Dios nos ha dado tanto que tener que soltar para servirlo es un privilegio. Totalmente, es un privilegio. Y les cuento que hoy tenemos un programón preparado para ustedes. Vamos a hablar sobre un tema súper interesante y algo controversial, como nos gusta a nosotros, sobre el mito de la cobertura espiritual. No sé si escucharon nombrar esta idea, esta creencia, y nos preguntamos si realmente existe la cobertura espiritual. Algunos creen que si vos no estás bajo una cobertura de un pastor o de un grupo de líderes, quedás desprotegido espiritualmente. Pero vamos a ver qué dice la Escritura acerca de este tema, ¿no? ¿Esto es una verdad o simplemente una herramienta de control o manipulación, en los peores de los casos, en algunas iglesias? Pero primero vamos a las noticias del día. ¿Sí? ¿Qué tenemos? ¿Qué cosas pasaron? Porque como siempre, claro, no olviden de darle like. Le voy a saludar a José. Ahí Pato me hizo acordar. Hola, José. Hola, José. Me dijo que me va a estar mirando, así que... José es más buena. La otra vez llegué a la casa de Cami Franco, ella me vio, se levantó y me vino a dar un abrazo. Ay, sí, está grande. Nadie se alegra cuando tanto. duerme más buena. Nadie se alegra tanto cuando me ve. José se levantó. Mira. Mi sobrina Josefina, que también se llama, se alegra mucho cuando me ve. Sí, corre todo y me abraza. Sí, José es muy demostrativo. Así que bueno, no se olviden de dar like, de compartir el link y ayúdenos a que más personas puedan ser parte de esta comunidad y puedan ver este programa, ¿sí? Vamos a ir con la primera noticia. Tenemos dos noticias muy actuales. La primera, a ver si ya tengo descargado el video para poder pasárselo a Pablo en vivo, porque esto es streaming, no es... producimos claro, tal por cual. fuera del programa, en el programa. Claro, tal cual. Bueno, es compartir, yo voy... ¿Por Telegram me lo pasaste? Está haciendo tiempo porque
No, yo lo que digo, perdón, que Sí. cuando tengamos el último programa vamos a hacer una picadita en vivo. ¿Sí? ¿Te Sí, parece? sí, me vamos, gusta. la vamos a despedir a Está bueno. unas pizzas, unos fiambritos, vamos a ver qué sale. Maru, ¿en qué plataforma lo estás pasando? Te lo voy a pasar por Telegram. Ah, todavía no llego. Se llama Pastor Steve. Pero vamos, si querés, con la IA. A ver cómo se llama el que te pasé. Vamos primero con ese porque no lo encuentro a simple vista. Lo tengo que buscar. Después me Bueno, avisas. vamos a ir con máquinas terapeutas. A ver. A ver si vos estás al tanto de esta noticia. A mí me Isma, encanta. me la pasó Day. Así que yo les pedí el trabajito de que si se enteraban de algo, pues yo entre Pampita y Moritán me sé todo. El día a día, te digo, pero después... ya Se otras cayó, ¿qué cosas- pasó, Maru, con Pampita y Moritán? ¿Se No, cayó no la sé, pareja? Hasta ahora no, ¿Quién es él Moritán? mandó una El publicación. esposo de Pampita. ¿Moritán es el apellido? Sí. Sí, Roberto Moritán. No, posta Que no canta sabía. Hago cualquier cosa por vos. Es Y al cantante. final la- No, pero No, le no, pero escribió sí. una... Mira, yo miré un reality, nada que me Porque quemaba está el sola. reality de Pampita. ¿En serio? ¿Posta? Claro, de la Maru lo familia de vio. Así Pampita, como- ella tiene como 5 hijos. Como los Montaner. Exacto. Claro, tal cual. Bueno, la cuestión es que pues, buscando, de ahí me dice, mira, hay algo que está tremendo. Ponémelo, Pablo. Un estudio en Estados Unidos comparó respuestas de psicólogos y psiquiatras humanos con respuestas dadas por un chatbot entrenado para actuar como terapeuta y usaron como jurado a un grupo de profesionales de la salud mental sin que supieran cuál era cuál. Las respuestas del chat arrasaron. Un jurado especializado eligía las respuestas de inteligencia artificial por sobre las respuestas dadas por humanos, con un dato curioso, que es cuando no sabían cuál era cuál. Cuando sabían cuál era cuál, priorizaban las respuestas humanas. Objetivamente, las respuestas que empieza a dar la inteligencia artificial para terapia, para acompañamiento, empiezan a ser mejores. Este es un tema muy controvertido. Hay una gran polémica en las redes sociales en Argentina por una aplicación que se lanzó de terapia. Bueno, va a haber un gran debate. Son un complemento a los terapeutas humanos, son una alternativa. Para mí va a haber gente que dice, mira, no hay con qué darle a la app terapéutica, y otros van a decir, no, estás loco, yo prefiero el psicólogo y el olor del consultorio. Y la clave en una terapia es la transferencia. Si ese vínculo se da con una app, ¿por qué no? Bueno, Tremendo. ahí está. Muchos dilemas, ¿no? ¿Ustedes sabían que cada vez más jóvenes están usando los chats o los bots para hacer terapia? A mí me reba, De aparte hecho, me parece. Aguanta, haga una introducción. Por ejemplo, ahí está mi viejo, lo saludo. Ajá. Hola. Hola, Juan. Le digo así yo, viejo, lo saludo así porque... Aunque alguna- sea joven. Cumplió año. Cumplió año el domingo, cumplió 74. Ah, un pibe. Ah, con mi papá. Un pibe. Nada, el video este que vimos recién habla de que hay gente que está empezando por medio de aplicaciones que tienen inteligencia artificial de tener una asistencia psicológica por inteligencia artificial. Entonces, un estudio que hicieron, y ustedes corríjanme, Sí, porque venís muy este bien. resumen. Un estudio que hicieron por medio de profesionales o docentes de la psicología, analizaron respuestas de humanos y de inteligencia artificial sin saber cuáles eran los autores, y aprobaron mucho más las respuestas de la inteligencia artificial, como que arrasaron. Como que Claro. la respuesta de la, Claro. de la inteligencia artificial sobre la psicología era muchísimo mejor que las humanas. Ahora, después que dieron a conocer a estos que eran como un jurado de psicoanalistas, cuando dieron a conocer cuáles eran inteligencia artificial y cuáles eran humanos, ahí empezaron a calificar mejor a los humanos por una cuestión de preferencia, decir, mira, no, es mejor el humano. Pero Exactamente. cuando no sabían, Claro. que era inteligencia artificial y cuál eran hombres, calificaron mucho mejor la inteligencia artificial para una asistencia psicológica. Exacto. De hecho, bueno, se está viendo esto, que cada vez hay más jóvenes que están usando los bots para hacer terapias, donde empiezan a explorar sus emociones y encuentran respuestas rápidas, disponibilidad 24/7, sobre todo se da a la madrugada, en los momentos de mucha soledad, donde tal vez las personas no tienen con quién hablar. Entonces aprovechan ese medio para poder expresar lo que les pasa, ¿no? Entonces surgen muchas preguntas. La primera, ¿ustedes creen este estudio que estábamos recién mirando en el video, que la IA puede reemplazar a los terapeutas humanos en algo tan delicado como lo es la salud mental, ¿no? Sí. Después, una que ya nos compete a nosotros. ¿Un cristiano debería abrirse
emocionalmente a un bot? ¿O esta intimidad debería quedar entre Dios y la comunidad? Mira, yo te empiezo... Los leo en el chat también. Te respondo a la inversa. Les respondo a la inversa. Yo tengo la firme postura que un cristiano maduro, y que maduro me refiero en que conozca al Señor, conozca... No maduro que una mesa. No, claro. No más dura que una mesa. Conozca al Señor, conozca la iglesia, y sobre todo que esté andando espiritualmente, porque puede ser maduro, pero si no andamos guiados por el Espíritu, de nada nos sirve. No necesita terapia, no necesita un psicólogo, porque el cuerpo de Cristo tiene toda la contención que esa persona necesita, y su relación con Cristo lo satisface, lo completa. Ahora, en el caso de que las personas que no conocen a Cristo o que no son maduras en Cristo quieran ir a un psicólogo, para mí banco al bot a muerte. Ah, ¿sí? O sea, porque vos hablas con el chat GPT y es muy inteligente y te responde mejor, porque no está atravesado muchas veces por las cuestiones humanas que puede tener un psicólogo humano, por sus tendencias, sus ideologías, sus prejuicios. Y además que es mucho más económico, además que lo tenés 24/7, y además de eso, a ver, para mí no tengo duda. Perfectamente el psicólogo humano puede ser reemplazable por una inteligencia artificial. Y para mí lo va a hacer. O sea, no del todo, porque van a estar los que van a preferir lo humano, pero por lo menos por las generaciones nuevas, yo creo que va a haber mucho menos trabajo. Luisina Ceballos dice, aprovecho a saludarla, yo usé Yana en 2021, no sé qué es Yana. Dice, me ayudó mucho, pero yo no sé qué es Yana. Debe ser una inteligencia artificial. Sí, para mí, a ver, yo entiendo. Contestanos, Luisi, ¿qué es Yana? Porque creo que ninguno de los tres sabemos qué es. Yo entiendo eso, que una persona que vive en una iglesia familiar relacional debería tener la contención por la iglesia. Obviamente que hay cristianos que por X motivo no tienen eso y tienen que ir a terapia. Y claro, a mí personalmente ahí yo banco la inteligencia artificial, mal. Yo no soy... Estoy lejos de conocer el tema de los terapeutas o los psiquiatras, pero para mí, no por ser conservador, pero para mí la experiencia de que una persona, un ser humano, con la mirada, con el trato, claro, estamos hablando de médicos que de que realmente se ocupen de su paciente, no que lo vean solamente como una fuente de ganancias y nada más. Porque está bien que es su trabajo y que ganen de eso, pero vos te encontrás con médicos que realmente tienen esa empatía profesional, Claro. esa vocación. Y yo creo que ya sea de un psicólogo o de una psiquiatra, cuando la persona que requiere de ese especialista, te encontrás con una persona sumamente demostrativa en tu problema, es gran parte de la consulta o de la solución. No sé si me explico. Encontrarte con un ser humano que te escuche. Claro. Más allá de que vos decís, sí, este me escucha porque yo le pago. Sí, está bien, pero le podés pagar y puede tener cero interés por lo que a vos te está pasando y ser meramente profesional, que ahí sería como un bot. Hay doctores que son como bot, pero hablo en el sentido vocacional de los profesionales. Para mí el trato es el 50% del tratamiento. Claro, es la empatía, que Claro. obviamente no va a tener la capacidad o de poder experimentar emociones similares. Claro. Entonces, la conexión entre el terapeuta y el paciente, eso va a ser importante y algo que va a carecer. Pero Lo que pasa que también hay un estudio que en la época de pandemia empezó todo a reducirse a través de las videollamadas. De hecho, muchos profesionales aún sostienen su trabajo por videollamada. Entonces ya hay como una desconexión de lo presencial. Pero ahora se suma esto otro también, ¿no? Donde te dan una respuesta rápida. Y creo que la pregunta que más nos compete a nosotros es si realmente el bot puede reemplazar lo que es la guía espiritual y el apoyo que nos ofrecen nuestros hermanos, no sé, en la comunidad cristiana. Y más importante aún, la relación con Dios. No, a ver, porque, a ver, ponerse no. a abrirte a contarle algo a un bot, cuando lo puede hacer a Dios. No sé, eso digo. Mirá. Bueno, pero es lo mismo cuando lo podés hacer aún con Dios o con los hermanos y ir a un terapeuta humano.
estamos en la misma para mí, en ese punto que vos mencionás. Por eso yo diferencio entre un cristiano que tiene una comunidad que lo pueda contener, un cristiano que no tiene comunidad y no tiene nadie con quien hablar de confianza, y alguien que no es cristiano. Para mí alguien que no es cristiano, o alguien que es cristiano pero no encuentra contención en nadie porque no tiene una familia que lo apoye, o no sé, vive en un sistema religioso frívolo, yo voy por el bot. Yo no lo dudo. La verdad que yo lo he usado por otras cosas y o sea, no tiene empatía humana porque no es humano, pero la sabe imitar también. La verdad. Bueno, no es humano, rey. pero... Y es verdad. A mí se me viene, si ustedes me ayudan a encontrar el pasaje. El otro día hablamos con un hermano. Bueno, con Pablo estábamos hablando justamente de Ajá. esto. Con Bueno, Pablito. no sé si tan hermano. Ah, sí. grande, Dale, Mari. por favor. Una- Ahí está. no, acomodate Está la el micrófono. mamá. Quiero la respuesta. Pablito. A Deichu no le hacemos el asado. No, No, de me hecho, quemado, quedaste sin quemado. costillar. Vos sos el anciano de Díaz, sos vos. Ey, sí. es doble ofensa en un solo tiro. Porque a vos te sacaron del asado. Y a mí Sí. nunca me invitaron. ¿Viste? Vos estás invitado, Isma, ¿A qué asado? al que vamos a hacer. Ah, ¿Viste? ahora me en metí. vivo. No hoy. ¿Cuándo? No sé cuándo. Y ahora en 2 En semanas. un par de nos acordás. semanas. Ahí está. Bueno, hablábamos con Pablo la otra vez. Ahí donde encuentro la limitancia del bot en esto. Hablábamos con Pablo del tema de dentro de la iglesia y entre hermanos, cómo ayudamos a tratar los conflictos que están pasando otro hermano, problemas de salud o emocional. Y el pasaje que yo quería buscar es el que Dios es un Dios de consuelo, que nos consuela para que nosotros demos... Ah, sí, es 2 de Corintios capítulo 1, creo. ¿En serio? Sí. Ahí está, buenísimo. Si vos, Maru, me hacés la gauchada, De lo buscarlo. podés ir buscando. Segunda de Corintios. Capítulo 1. Eh, Googlealo por las dudas. Dios nos consuela para que consolemos a otros en las Ese. mismas tribulaciones en las que somos consolados. ahí Claro. está. Y hay una frase que una vez leí de eso que dice, en nuestro dolor, ahí está nuestro ministerio. Como Bueno. decir, en aquello que sufrimos y Dios nos sanó, es lo que después vamos a poder dar a otros. Ahí está. De eso hablábamos con Pablo la otra vez y a veces nosotros cuando estamos pasando un hermano por un problema, por ejemplo, con un matrimonio que esté pasando un problema con un hijo, ¿no? Entonces muchos creemos o caemos en la idea de que los hermanos que pueden traer un consuelo o una exhortación para ellos solamente son hermanos que tienen que ser padres, ¿no? Y eso Claro. es una idea totalmente errada. O viene desde una ignorancia o viene desde una mente carnal analizando la situación. ¿Por qué? Porque en realidad cuando la palabra dice, que ahí me gustaría poder leer el pasaje, que dice que Dios nos consuela y que nosotros recibimos consolación para dar consolaciones a otros, no está hablando de específicamente nosotros ser consolados, por ejemplo, del problema que yo tengo con mi hija. Entonces, che, vení vos, hermano, que tenés Claro. hija, Claro. vení a consolarme con esta situación. Sino que el propio pasaje muestra esto. Mira, Dios a vos te consuela. Eso es su esencia, consolarte. Ahora, Claro. en el momento en el que vos fuiste consolado, no importa en qué tema hayas sido consolado, eso ya te habilita a experimentar un consuelo del Señor para dar consolación a tu hermano. Claro. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Me explico o lo doy otra vuelta? No, sí. Entonces, vamos a hacerlo gráfico. Si hay un hermano que está teniendo, por ejemplo, problemas con adicción, vamos a estar, problemas con adicción, che, cayó en adicción, no sé, de alcohol, de droga. Entonces decir, no, que me venga a hablar un hermano que haya pasado por esto. No es así. Claro. Cualquier hermano que haya sido consolado por el Señor de ser tratado con algo pecaminoso, que lo ata, que lo detiene en su caminar con el Señor, ya está habilitado para poder traer consuelo para vos. Ahora, si vos necesitas que este hermano haya pasado exactamente lo mismo por vos, ahí es un problema tuyo. Claro. Claro. Y en eso traigo ahí la inteligencia artificial, porque ustedes me dicen, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver en este punto. La persona en lo espiritual que me puede consolar, animar y llevarme al Señor, tiene que ser alguien que haya experimentado eso de parte del Señor. Y un bot, por más contenido informático que pueda tener, no va a experimentar No. un consuelo del Señor. No, sin lugar a dudas eso no. Ahí está, lo llevaba a eso, que yo sé que no estamos hablando de ese punto. Sí. Pero Lo En que- eso estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Lo que pasa que el bot va a carecer, realmente lo digo, que si una persona vive en la comunidad que pueda abrirse a contar y a expresar lo que le está pasando a los demás, porque también se ponen en juego los dones o la expresión de Cristo a través de las personas, que eso no lo va a poder involucrar un bot. Por ejemplo, el discernimiento de espíritu, una palabra de profecía, una exhortación, una palabra de ánimo. Entonces se ponen en juego un montón de cosas. O sea que va a ser como muy superficial y te va a dar muchas herramientas y respuestas fáciles y rápidas, pero Claro. no guiadas por el Señor. No sé si se... Ahí encontré, era 2 de Corintios. Ah, El capítulo sí. está bien, era Corintios, era 2 de Corintios. Sí, uno. Capítulo 1 dice: bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, Señor nuestro, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en nuestra tribulación, para que nosotros podamos consolar Claro. a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación, ahí escuchen, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Claro. Claro. Creo que es un consejo medio que va paralelo a lo que estamos hablando de la inteligencia artificial. Claro. No esperemos que algún hermano tenga que pasar puntualmente por lo que nosotros pasamos para recibir consolación. No, Porque ese hermano en el punto en el que fue consolado por el Señor, ya está. ya está. Ya te habilita espiritualmente para que Él te consuele. Así Tal que cual. no tengamos una expectativa natural de la situación. Tal cual. Sí, entiendo lo mismo. Está bueno. Muy bueno. Bueno, ¿hay algún comentario más por ahí, Isma? Porque tenés mayor vista. Hay un comentario, pero Oscar Ajá. nos está escribiendo y ya él se mete en el tema Ay, a tratar, sí. que es la cobertura. Bueno, pero tenemos un tema, una noticia que es de último momento, que está relacionada ¿qué con uno de pasó? nuestros programas. Sí, pondríamos todas las alarmas si tuviéramos. Pero en realidad cayó en adulterio un pastor reconocido, que ahora lo vamos a ver, y él expresó a la comunidad lo que le pasó. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos un programa, se llamaba Transparencia y Vulnerabilidad? Algo de eso dentro de la Sí, comunidad, que y vimos el hablamos caso de Ravi Zacarías. Zacarías, tal cual, y había otro pastor más, el de Hilson. Bueno, y ahora, a ver, vamos Pablo con ese. Tampoco Este va- somos cazadores de adulterios. Fue la noticia. Fue de Lo la último última momento. noticia. Amigos de Cristianos Sí. al Día. En este momento Lo está hay una acomodando, lamentable claro, noticia, el se operador puede ahí decir en una vivo, muy porque triste no se lo noticia pasamos que ha antes. sucedido y está circulando dentro Cristianos del al Día, mundo a ver la cristiano evangélico, principalmente en Estados Unidos, pero que de alguna Nosotros no manera estamos escuchando. Yo no personas sé si que la también gente vivimos en América Latina Ah, está sentimos bueno. mucho Ah, esa noticia. Se ha anunciado que el pastor Steve Ahí está, vamos a escuchar la noticia. Amigos de Cristianos al Día. En este momento hay una lamentable noticia, se puede decir una muy triste noticia que ha sucedido y está circulando dentro del mundo cristiano evangélico, principalmente en Estados Unidos, pero que de alguna manera personas que también vivimos en América Latina sentimos mucho esa noticia. Se ha anunciado que el pastor Steve Lawson ha sido despedido de su iglesia como pastor principal porque ha confesado que ha caído en pecado de adulterio. Es posible que algunos estén preguntando quién es este señor. Vamos a ver qué ha dicho su iglesia, pero antes de ver el comunicado oficial donde su iglesia está anunciando eso y los motivos, para los que no lo saben, Steve Lawson es un poco conocido en América Latina. Hace ya algún tiempo estuvo presente en una de las conferencias por su causa junto a John MacArthur. Recuerden ustedes que en aquel momento no solo fue conferencista, sino que también hubo un tipo de controversia que le dio la vuelta a toda América Latina dentro del mundo evangélico con aquel tema de que si un cristiano que atentara contra su vida de forma fatal pudiera ir al cielo. Él fue uno de los que afirmó que sí, y eso generó junto con MacArthur mucha controversia y entre otras cosas él ya ha sido muy conocido y siempre dio testimonio de ser un hombre de Dios muy firme, muy bíblico en sus predicaciones. Vamos a ver aquí lo que ha dicho su iglesia. Miren, este es el comunicado oficial y su iglesia aquí dice:
lo siguiente. Los ancianos de Trinity Bible Church Dallas anuncian con pesar que, con efecto inmediato, Steve Lawson ha sido removido indefinidamente de todas las actividades ministeriales. Hace varios días, Steve Lawson informó a los ancianos de Trinity Bible Church de Dallas sobre una relación inapropiada que había tenido con una mujer. Los ancianos se han reunido con Steve y seguirán acompañándolo y orando por él con el objetivo final de su arrepentimiento personal. Steve ya no recibirá compensación. Luego ellos dicen, a la luz de esto, recordemos que todos somos pecadores y Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y Cristo sigue siendo la cabeza de su iglesia, que es más grande que cualquier hombre caído. Y es lamentable cuando un hombre de Dios que ha dado fruto de ser un verdadero creyente cae en pecado, todo el cuerpo se duele. En este caso uno no anda diciendo era falso profeta, era falso hermano. No, fue un hermano que ha dado fruto durante toda su vida creyente de ser un siervo de Cristo. Y como dice el comunicado, somos pecadores. Él cayó lamentablemente. Para eso tenemos Ahí estamos. Gracias, Paulín. Muchas Qué gracias. noticia. Laburito en vivo. Qué noticia. Un hombre Mi grande. mamá. Bueno, un hombre conocido en Estados Unidos, y también a los que seguimos, por ejemplo, que son muy enriquecedores las enseñanzas de los hermanos reformados y ortodoxos de Estados Unidos, como Mark Arthur, o Sugel Michelén de Centroamérica, Miguel Núñez. ¿Quién está también? Paul Washer. Son hermanos que realmente exponen muy sanamente la palabra. Y este es uno nada más que no tiene tanto en castellano, pero sí es conocido en ese ambiente. Y bueno, es lo que decía la noticia, cayó en adulterio. Pero lo bueno que ya uno puede rescatar de esta situación es que el hermano mismo fue a confesar. Claro. Y eso ya habla de un proceso de arrepentimiento. En el comunicado decían que lo iban a acompañar para que tenga arrepentimiento, pero realmente el acto de que una persona hablando de la manera en la que vive en la iglesia de ellos, con el estatus que tiene, con el puesto que tiene, realmente ir y reconocer a los hermanos su falta, habla de por lo menos de una evidencia de arrepentimiento. Claro. Claro, tal cual, pero bueno, al estar en una posición a veces de liderazgo y demás, cómo se vive la iglesia institucional, como que no se permite, porque es la imagen de la iglesia. Claro, sí, entonces, sí. Obviamente. Eso es cierto, sí. Sí, a la hora de proponer una iglesia donde esté centrada mucho en la imagen del pastor, es verdad que hace caer con mucho más peso que si la iglesia se vería más como una casa, ¿no?, del Dios vivo, en la que todos somos partes iguales y en la que la única cabeza es Cristo. Claro. Porque en un caso diferente, si hay un hermano que está en adulterio y realmente muestra señales de arrepentimiento verdadero, genuino, vuelve a Cristo, la iglesia lo tendría que restaurar y continuaría con sus actividades. Claro, ahí dice que lo van a acompañar. La cuestión es esa. Como que lo sacan de su puesto, porque recordémonos que el sistema religioso no vive los dones como algo natural, como algo orgánico, sino que los vive como un cargo fijo. Entonces, era pastor, adulteró, ya no es más pastor. Claro. Y ellos deciden cuándo es y cuándo deja de serlo, porque realmente lo toman como un levantamiento oficial. Claro. Y ese es el sistema que genera monstruos, porque la verdad que si él tenía un don pastoral, lo va a seguir teniendo. Si está en carnaliano, lo va a ejercer. Claro. Pero en cuanto se arrepienta, lo puede seguir ejerciendo. Claro, pero y ahí todo lo sacamos, lo ponemos. Claro, pasa que es volver siempre a lo mismo, ¿no? Cuando se propone la idea de un pastorado solamente desde un hombre que predica un sermón 45 minutos a la semana, totalmente tal vez desconectado de la mayoría de quienes congregan, claro. Ahí ya partimos de una base que ahí sí lo encuentro, claro. Por más que sean sanos, y yo los reconozco que son sanos y a mí me enriquecen un montón, ya es antibíblico esa postura, ¿no? Sí. Porque como hablábamos la otra vez en Timoteo, cuando dice que el que anhela el obispado debe ser marido de una sola mujer, irrepresible, que tenga en sujeción a sus hijos, no dado el vino, apto para enseñar. Está hablando realmente de una persona que debe ser reconocida por la congregación, y para ver todas esas cualidades realmente tiene que convivir con la persona. Claro.
sino que son 2 o 3 los que tienen que vivir con él y que nos avisen a los Al 1000. resto sí. Claro. Entonces, Sí, maduro. en ese punto, sí, es cierto lo que decía David. El ejercicio del pastorado solamente pasa por una cuestión muy profesional Claro. y de una posición estática. Es pastor, claro. casó, ahora deja de ser pastor. Aparte que menciona como que no le van a dar más el sueldo, el salario. Claro, sí, sí. Acordémonos de... Bueno, acá también muchos cobran, pero allá es un sueldo fijo, muy bien pago. Aparte tiene algunas autoridades civiles como casar a las personas. Claro. Es mucho más profesional de lo que es acá, por lo menos acá en Argentina, no sé en otros países. Acá en Argentina, si bien prácticamente casi todos los pastores cobran un sueldo, allá en Estados Unidos es mucho más formal, es declarado Claro. y tiene Claro. una responsabilidad civil diferente que la que tiene acá. Acá, por ejemplo, el pastor es solamente una ceremonia cuando va a un casamiento y un pastor orando y todo eso. Pero allá en Estados Unidos no, un pastor tiene la autoridad de declarar civilmente una unión. Ah, mira, como un juez. Claro, sí. Mira, no en sabía ciertos eso. estados, no sé si en todos, pero en ciertos estados sí. Mirá vos. Entonces, Zarpado. claro, se le saca el sueldo también, le han sacado el sueldo. Qué bárbaro. Así que Tremendo, bueno. tremendo. Bueno, ¿qué les parece si llega el momento de meternos en el tema de hoy, que muchos Yupi. están ahí esperando? Hoy vamos a hablar acerca de la cobertura espiritual, este concepto que genera mucha discusión, que ahí ya nos fueron dando algunas opiniones. La idea de que un pastor o un líder tiene la responsabilidad de tu vida espiritual y que si te vas de su cobertura, quedas espiritualmente expuesto, vulnerable. Se ha usado en muchas iglesias y de nuestra perspectiva es para controlar o manipular, ¿no? Pero, ¿qué nos dice la Escritura con respecto a esto? Acerca de la cobertura espiritual. Así que, bueno, lo que a mí me gustaría comenzar, chicos, es con un video que se llama No abandones tu cobertura, que nos va a hablar acerca de esta doctrina, de cómo la viven ellos, cómo la ven. ¿Qué andan diciendo las redes? Vamos a ver qué andan diciendo. Cuando tú no valoras tu Bien, cobertura, este pastor se cuando tú llama no Miguel valoras Sánchez. pastores, cuando tú no valoras tu padre espiritual y quieres hacer las cosas a tu manera, mirando para atrás cuando tu pastor te está diciendo, es para adelante que vamos. Pero te gusta mirar para atrás, para atrás. Como estás mirando para atrás, tan seco como está todo de sal. Claro, sigo. Deje de estar mirando para atrás. Ya usted dio el paso de fe. Ya usted se metió en este asunto. Dele para adelante ahora. Vamos para adelante. Para atrás no hay nada. Deje de estar mirando el pasado y echándole la culpa a lo que pasó atrás. Enfóquese en adelante ahora. Bueno, ¿qué piensan ustedes? O sea, ¿han sentido alguna vez que necesitaban o alguna vez le han impuesto esto de estar bajo cobertura de alguien, de un líder para sentirse espiritualmente seguros? A ver, cuéntenos su experiencia acerca de este tema, qué es lo que ustedes piensan, si ya hay comentarios también los podemos leer. Hay algunos comentarios ya sobre el tema. Bien. A ver, los leo. Dice, hola chicos, qué buen tema, la cobertura espiritual es un mito. Si me permiten una atadura, a ver, creo que leí bien, sí, a ver, si me permiten una atadura. La escritura dice que de Cristo estamos revestidos. Él es nuestra suficiencia cobertura. Oscar Gómez. Y dice, lo entendí después de 39 años de cristiano, dice. Dice Wow. Oscar. Claro, Bueno, tal cual. En el Señor, nunca tarde para aprender y creo que todavía es mucho más lo que tenemos todo por aprender que lo aprendido. Tal cual. Así que en buena hora, Oscar. Bueno, Vos sabés que yo lo vi una sola vez cuando iba a venir un pastor acá a enseñar en una congregación donde no iba yo. Y le pregunto al pastor de mi congregación si podía ir y me dijo, ni loco vayas. Como que no, en realidad me dijo, ni loco vayas, te prohíbo que vayas. claro. Te Sí. prohíbo que vayas. ¿Me Así. acuerdo? Te prohíbo, así. Sí. Bueno, en mi Porque caso también tengo varios testimonios. Era una cuestión como que, más allá de que ese pastor o quien te da la cobertura, porque puede ser un líder, tiene un poder sobre vos, también tiene dirección sobre tu vida.
y de alguna manera la honra es hacer lo que él dice. Sí, lo que siente una persona en una experiencia similar es que ir a atender cualquier tipo de decisión que esté en desacuerdo con lo que el pastor dice, parece que estás desobedeciendo a Dios mismo. No importa, y hablo en esta experiencia, en esta mala experiencia, ¿no? Pero la persona que experimenta esta sugestión o esta manipulación no está creyendo que está bíblicamente incorrecto, sino que hay una cuestión preconcebida de que el pastor es la voz de Dios. De ahí nace la situación. Esto de la cobertura. Entender de que la posición del pastor, el pastor es el profeta o el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, que habla de parte de Dios, y todo lo que vos hagas o digas que vaya contrario a lo de él, está siendo desobediente a Dios mismo. ¿No? Tal cual. Y aparte es increíble cómo se tergiversan las escrituras cuando ya se mira con un serén, con un preconcepto. Porque, por ejemplo, hay un versículo donde dice obedezcan a sus pastores, que en realidad es una traducción pésima, porque la correcta sería dejen ser persuadir. Claro. Porque miren, si Dios le va a dar el poder a un hombre falible, errante como todos nosotros, para que lo tengamos que obedecer en todo sin pensar en lo que hacemos, sin cuestionar. De ninguna manera. Una cosa es, como es alguien que cuida la iglesia, y alguien, si es que te demostró que te ama y se preocupa por vos, sea quien sea, no el pastor, sino los que cuidan, dejate persuadir, escuchalo, porque si te dice algo no te lo va a decir por decir o para dañarte. Ahora, escucharlo con atención y meditar en lo que te dice no quiere decir obedecerlo sin pensar. Claro, y la idea de la docilidad está, porque la palabra es esta. Muchos tienen en Hebreos 13:17, ya que lo citaste, y está bueno atender este pasaje en este tema. Muchos se apoyarían en el hebreo y dicen, no, pero miren que el hebreo dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y en realidad, la palabra, cuando se habla de sujetar, no es jupotazo, que la palabra jupotazo sí es sometete a una... Claro. Acá la palabra es hipeico. Y hipeico es lo que vos estabas diciendo, David. Cuando habla de sujetar, en realidad está diciendo, es otra palabra cuando habla de sujetarse a la autoridad, y es la idea de, atendé con docilidad a aquel, no que tiene una posición, sino aquel que está ejerciendo un cuidado sobre vos. Claro. Entonces la persona que está llamado a dejarse persuadir, es dejarte persuadir por aquel que vos estás notando que te está cuidando. Exactamente. No es porque, no, dejate cuidar por aquel que fue nombrado pastor y Claro. tiene un Claro. título. Tal cual. No, nada que ver. La Biblia textual lo ha traducido así este pasaje. Dice, dejen ser persuadir por quienes os conducen. Ya. ¿Ve? Claro. Ya fíjense que cambia la idea de pastor, que no está en el original, no es pastor, sino que es alguien que conduce. Es agripegno, ¿no? Y es la idea de alguien que está ejerciendo un velo sobre vos, está velando por vos. Que puede ser cualquiera, Claro, no el pastor oficial. dejate conducir por aquel. La idea es esta en hebreo: es sé dócil, no seas de corazón duro, Claro. por aquel que está cuidando de tu vida. Si vos notás y das testimonio, por ejemplo, David está cuidando de mi vida como hermano, ¿no? Y David te está dando un consejo. Acá la palabra está diciendo, ¿vos ves que te está cuidando David? Bueno, Claro. dejate persuadir por un hermano que te esté cuidando. Claro. Exacto. Es totalmente diferente la idea, a sujetarte a lo que te dice el pastor. Claro. Claro. Sujetate es, ya está. Sí, sí. Ciego caso, Autoritarismo. ciego caso a una persona que no la conozco, no tengo una relación, pero que como tiene el título de pastor de la iglesia, hay Tal que cual. decir lo que él dice y ya está, y se acabó. Tal cual. Y es una traducción totalmente sesgada por las tradiciones religiosas, pero que en realidad, si vos ves el original, no es la palabra jupotazo, es otra, es hipeico, y tampoco está la palabra pastor. Claro.
es Ejomai, ¿no? Entonces, cuando uno mira la idea acá, es totalmente diferente. Tiene que ver con con algo natural que surge de la iglesia desde las relaciones. Che, atendé a aquel que cuida de vos. Si Claro, está cuidando. pero esto convengamos que el tema de la cobertura, ¿a qué se refiere? Está tergiversado, digamos, Pero también. ¿a qué se refiere, Maru? ¿Qué es una cobertura? Porque como para dar una definición del tema. Bueno, tenemos varios videos que lo pueden A ir ver. respondiendo, si te parece. A ver, Dani, Bueno, después si te sumamos. parece, entonces vamos a poner... Existe la cobertura espiritual que lo habla un influencer, youtubers, que me aparece de vez en cuando y la verdad que es interesante lo que dice. A ¿Lo ver. tenés, Pablo? A ver. No sé si lo conocen ustedes. Se llama... ¿Existe la cobertura espiritual? Sebastián Céspedes. La cobertura espiritual es algo totalmente falso que utilizan las falsas iglesias para manipular a todos los creyentes. Cuando hablamos de la cobertura, siempre se está hablando de un pastor que dice tener una protección espiritual sobre las personas que están a su cargo. Y las personas que se van de su cobertura empiezan a estar desnudos, indefensos en el mundo, a la merced de Satanás. Y que solamente volviendo a ellos pueden volver a tener ese resguardo. Pero es totalmente falso. El hombre no tiene esa capacidad de tener cobertura. El único que nos puede hablar de cobertura es el mismo Dios. El Salmo 91 nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Solamente es Dios el que nos puede dar la cobertura. Y solamente tenemos esa cobertura bajo la obediencia que podemos encontrar en las Escrituras. Claro, una Muy cobertura bueno. es como si fuera, no sé, un paraguas. Que Claro, algo que te protege. Te cubre, te protege, tal cual. Esa es la idea. Pero ¿dónde sacaron que es el pastor o un líder la cobertura, no? Bueno, les cuento que esta idea se origina un poco con ejemplos del Antiguo Testamento, como Samuel y Saúl, o David y sus consejeros, obviamente tergiversando las escrituras, Claro. ¿no? Porque no hay un solo ejemplo que enseñe que necesitamos depender de la autoridad de un hombre para nuestra protección espiritual. Hay un video también que trajimos que se llama El manto de tu cobertura. Si vos lo podés poner, que es muy interesante, también ahí muestra un poco la falla de esta Antes que idea Pablito lo rara. ponga, pongo algunos comentarios. Dale. A ver. Los Dice- escuchamos. Lucía Berengo dice: ¿cuánto daño se hizo y se sigue haciendo con esta torcida enseñanza? Dice: si te quieres retirar de la congregación, se le retira la cobertura. Acá Oscar dice: la cobertura en la iglesia clásica funcionó como una especie de paraguas espiritual, pero tal cosa no existe. Claro. Es Ahí está. necesidad o peligro. Solo Jesús fue y es nuestro protector. Y Lucía agrega, dice: cuando entró al país esta doctrina, estábamos en una conferencia en Río Tercero. Muchos escucharon obediente y otros discreparon. Dice, pero se prendió fuerte. Bueno, prendió fuerte. Prendió fuerte, claro, sí, la doctrina. Sí, es una... Bueno, había un video. Sí, dale. Después doy mi comentario. Todo hombre que es llamado por Dios es llamado a ser leal al maestro que está siguiendo. No lo entendiste, no lo entendiste. Todo hombre que es llamado por Dios es llamado a ser leal al hombre que está siguiendo. Pregúntale a Samuel que aunque Saúl fue rebelde, aún Samuel lo lloró. Pregúntale a Natán que aunque conoció las debilidades de David y fue el hombre que Dios usó para corregirlo, nunca se separó de él. Hay gente que no crece, hay gente que no prospera porque solo ven la humanidad de su padre espiritual y lo abandona. Yo vengo a hablarle a un hijo en esta casa que veas lo que veas, suceda lo que suceda, no te muevas del lugar donde Dios te va a prosperar, no te muevas del lugar donde Dios te va a bendecir, no te muevas, dile a alguien, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Sí, lo que- Pastor, me voy. ¿Por qué? No me gusta tu mensaje. Pastor, me voy. ¿Por qué? Yo siento que tú me estás tirando. Pastor, me voy. ¿Por qué? Dios me llamó al ministerio y tú no me estás dejando. Pastor, me voy. ¿Por qué? Porque yo no entiendo lo que estás predicando. Mira, vengo a decirle a alguien que el problema de los ángeles caídos no fue un diablo que le susurraba al oído. Dice el libro de Judas, capítulo 1, versículo 6, que su problema fue abandonar el lugar que ellos moraban. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Lo único que el diablo quiere es que tú abandones el lugar donde Dios va a derramar un manto sobre ti. Lo
único que el diablo quiere es que tú abandones el lugar donde Dios va a bendecirte. Aleluya. Digo, no. Vamos a decirle a alguien, no me voy a mover, no me voy a mover. Vamos a decirle a alguien, aunque la tierra esté árida, los vientos están en mi contra, no hay nada a mi favor, yo no me voy a mover, yo no me voy a mover, yo no me voy. Lo de Judas fue muy fuerte, chico. No la esperaba. Lo del ángel. ¿Y qué provocó esto? Pregúntame qué provocó, hermano Que Flores. dejaron la morada, dice. Que su mismo maestro lo probara. Que te quede aquí. Aquí El está profeta Carlos Flores. Lunes de Fuego, encima del programa se llama. Lunes. Eliseo, Lunes quédate de aquí. Fuego. Vive Jehová y vive tu alma, que donde quiera que tú vayas, yo voy para donde. Caminen, 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 caminen. Una pausa. Primer lugar de donde Dios salieron, ¿cuál fue? Gilgal. ¿Qué es Gilgal? Gilgal es lugar de circuncisión. Gilgal es el lugar en donde Josué le dijo al pueblo: para entrar a la tierra, primero hay que mocharte. Y hay gente que anhela ministerio sin pasar por Gilgal. Hay gente que anhela ministerio sin la disciplina, sin la formación. Dios mío, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Hay gente que quiere llegar a su ministerio sin recibir, porque mientras todo está a su favor, todo está bien. Pero cuando sacas el machete, alaba la gloria, de aquí me voy que no es conmigo. Pero Eliseo estuvo dispuesto a ser circuncidado, porque aquel que sabe hacia dónde va, venga lo que venga, aunque duela, no me moveré del lugar donde Dios derramará su manto. ¡Vamos, Dios mío! Un montón. Sí. Un montón. Vamos a hacer una cosa. Veamos la predica entera. No caigamos en los métodos o en el cómo se dice el mensaje, vamos a caer en el mensaje. Obvio, no, obvio. Eso sí. Digamos, la forma vamos a respetarla. No vamos a criticar la forma. Claro. Vamos a criticar el mensaje. En realidad no criticar el mensaje, vamos a filtrar. A examinarlo. Claro, a examinar el mensaje en base a lo que la palabra de Dios dice o la escritura nos muestra, ¿no? Así que... Claro. Él lo que enseñaba a través de diversos ejemplos que sacaba del Antiguo y Nuevo Testamento como podía, esto de que necesitamos depender de una autoridad, de un hombre, no solamente para la protección espiritual, sino también para emprender algo, como un ministerio, él decía. Claro. Que si nosotros queríamos el manto de ser de Eliseo, Claro. teníamos que permanecer en el lugar y no movernos del lugar. Y que por ahí a veces abandonaban al pastor porque veían la humanidad y directamente lo querían abandonar, pero que eso no se puede hacer. Así que, bueno, esa es un poco la idea, lo que él quería transmitir en su mensaje. Claro, arrancamos mal cuando ubicamos el vivir la iglesia en el Antiguo Testamento. Claro. Ya de ahí hay una mala premisa, ¿no? La realidad de la iglesia arranca en Hechos, ¿no? Cuando el Espíritu Santo es derramado en los apóstoles, y de hecho los apóstoles empiezan a vivir algo que no vivieron ni siquiera con Cristo. Que también esto para algunos puede ser un poco conflictivo, pero bueno, bienvenido sea si lo lleva más a la Escritura, a buscar más de la palabra para encontrar esta realidad. La iglesia que nace en Hechos no estaba cuando los discípulos seguían a Jesús. Por supuesto que los principios espirituales trascienden y siguen estando para la iglesia, pero la realidad de la iglesia nace en el libro de Hechos, ¿no? Claro. En Pentecostés, sí, puntualmente. Y cuando vos querés encontrar la iglesia en el Antiguo Testamento, lo que haces es un anacronismo, es una mala interpretación, una mala hermenéutica, porque la iglesia, de hecho Jesús cuando habló de la iglesia, habló de un futuro. Yo edificaré mi iglesia, le dice a Pedro. Y si ustedes se fijan, hay algo puntual que cuando Jesús habla del novio, habla de los amigos del amigo del novio, y hasta habla de las doncellas, las amigas de la novia, nunca aparece la novia, que es la iglesia. ¿Y por qué? Porque la iglesia iba a aparecer después del sacrificio de la muerte, la resurrección y de la asunción de Cristo y cuando desciende el Espíritu Santo.
Entonces, para realmente ver los principios bíblicos y espirituales de cómo estamos llamados a vivir la iglesia, te tenés que centrar en lo que edificaron los apóstoles, ¿no? Claro. Es los apóstoles. Y cuando querés traer al profeta Samuel, al rey David, todo eso lo que estás haciendo, estás tomando figuras de Cristo. Claro. Si agarrás a Moisés, estás tomando una figura de Cristo, ¿no? Si agarrás a David, estás tomando la figura de Cristo. Y estás trayendo funciones que no tienen que ver con la realidad de lo que es la iglesia. Claro, es como estar enfrente de un paisaje hermoso y en vez de mirar el paisaje, mirar la foto del paisaje. Ah, sí. Tenés todas las montañas delante, no, pero ahí mirar la foto de las montañas, o sea, no tendría sentido. Claro, esto estamos diciendo por la mala interpretación, digamos, ahora vamos a entrar un poquito más en lo que el hombre este decía, pero es la mala interpretación de creer que nosotros estamos llamados a seguir como Natán, por ejemplo, seguía a David. Claro. Incluso, eso yo pensé algo mismo, tengo un paréntesis. Sí. Porque dice, Natán corrigió a David, sin embargo, después lo siguió. Como diciendo, así como el profeta Natán corrigió al rey David, vio su pecado y su defecto, pero aún así le fue fiel, vos cuando veas y corrijas a tus pastores, seguís siéndole fiel. El tema es que, si yo fuera Natán y yo tengo que ir a corregir a mi pastor, y me arranca la cabeza. Claro. Porque la verdad que a un pastor no cualquiera puede ir a decirle, mirá, te viene un pecado. O generalmente se lo tiene que decir alguien más alto que él. Acuérdense que Natán era un profeta, comparado al rey David no era nadie. Claro. Y sin embargo el rey David con humildad aceptó esa corrección. Andá a decir de vos hoy en día a un pastor encumbrado, pastor, le vi este pecado. Bueno, te corta la cabeza. Ahí está, buenísimo. Si queremos extraer un principio espiritual de la historia del profeta Natán y el rey David, es esta. Che, cuando veas a tu hermano, sea la función que tenga, exhortalo a que se arrepienta porque ha pecado contra el Señor, ¿no? Tal cual. Ahora, ¿eso qué significa? Que vos lo tenés que exhortar, tenés la responsabilidad de parte de Dios, si vos sabés que está en pecado, de ir a exhortarlo, a acompañarlo, a ser restaurado, pero no porque el hermano, si después quiere seguir haciendo lo que quiere, vos lo tenés que seguir como invitaba a este profeta Luna, ¿era? Bueno, no importa. Profeta Carlos Flores. Ahí está. Este profeta Carlos Flores, la idea no era tanto, corregilo, denunciarlo, sino seguilo. Mirá, si se la manda, seguilo. Claro, sí, tal Entonces cual. es seguir no te un hombre. muevas del lugar, era. Claro, es seguir un hombre. Y si queremos extraer un principio entre Natán y David, es ese. Exhortalo, decirle que de parte de Dios, esto es pecado. Esto es pecado y realmente tenés que... No, de hecho decía, si vos querés hacer algo y para que te vaya bien, como que tenías que depender del manto, que te den, no sé, era algo raro, pero sí. Poneme otro, porque sigue, chicos, este show. Maldonado y otros. Maldonado también un gran precursor, digamos, de todo esto de la cobertura espiritual. De todo lo que está mal. Sí, básicamente de todo lo que está mal. En un solo día, 100 pastores murieron. La gente dice, ¿dónde está el Dios de esos pastores? Y dice, todos esos pastores no tienen cobertura, no tienen un manto, no tienen paternidad. Dios suelta un manto de una cobertura espiritual. Cuando se refiere a honrar a tu padre y a tu madre, podría involucrarse en este pasaje también el honrar a tus padres espirituales para tener esa cobertura espiritual. Qué conveniente todo esto. Mis hermanos, el problema teológico de estas famosas coberturas humanas es la intermediación sacerdotal, profética y monárquica que ya quedó abolida. Hoy en día ningún ser humano puede dar cobertura de este tipo a otro ser humano, simplemente porque la intermediación humana quedó totalmente abolida con la venida de Cristo. Cristo es el único camino al Padre y su sacrificio perfecto hizo innecesaria toda intermediación sacerdotal, profética y monárquica, entre otras. Hoy todos somos reyes, sacerdotes y según Joel 2, todos somos profetas. Y lo que Joel tenía en mente en ese momento era que el pueblo de Dios ya no tendría que esperar a un profeta que mediara una palabra divina, porque su palabra sería de acceso directo para todos. Y obviamente esta realidad se dio por causa del Espíritu Santo y la perfección de la Escritura. Dios ya no tiene mediadores proféticos ni hombres que den coberturas espirituales como si fueran sumos sacerdotes o reyes, porque hoy todos tenemos al Espíritu Santo y a la Biblia. Por eso nuestro papel es pedagógico y no mediador. Recordemos que el mismo Jesús dijo, id y haced discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Para qué hablar si
Ya lo explicó, ¿no? súper- Re bien, re bien. Súper claro, sí, tal Sí, cual. porque a ver, seamos sinceros. También aparece esto de padre espiritual, que en realidad él es tu padre espiritual, por eso se le debe esa honra. Bueno, esto es lo que veníamos hablando un poco antes, que viene ligado a lo que es la cobertura. Claro. Indudablemente esto ha sido un arma de manipulación que han usado ciertos líderes para mantener a sus ovejas siguiéndolos ciegamente. Y también genera miedo, una herramienta que genera miedo, porque claro, te dicen, mira, yo estoy cerca de Dios porque soy el pastor, el líder, estoy más cerca de Dios que vos, soy más espiritual y la bendición de Dios viene a través mío. O sea, si vos estás cerca mío, yo te doy la cobertura. Esa cobertura te va a proteger que te pasen cosas malas, te va a dar bendición. Esta es la idea. Y Claro. realmente es un arma de miedo. Una Sí, vez me totalmente. contaron una anécdota, iba a decir, una historia real, que bueno, un matrimonio estaba buscando un hijo y después de muchos años lo tuvo. La cuestión es que se van de la iglesia por diferencias con la manera en que se manejaba el pastor y los líderes. Y el pastor le dice, ten cuidado porque ese hijo Dios te lo dio cuando estabas con nosotros. Si te va a perder la cobertura y no sé qué puede pasar. Como diciéndole, mirá, Qué si te va bestialidad. le puede pasar algo a tu hijo. Qué bestialidad, loco. Porque, es una arma herramienta de miedo. Porque el miedo que le vaya a decir, no, me quedo. Ahora está a la altura eso de brujería, ¿Y sí? de hechicería, de ir a un mano santa, de un curandero. Es que no hay absolutamente... Es superstición eso, no es fe. No es fe porque no es bíblico. No Claro. está en ningún lado de la Biblia que nos tengamos que aferrar a un hombre porque a través de ese hombre viene la bendición. El único hombre, Dios hombre que nos trae la bendición es Cristo. Por eso la palabra dice claramente, permanezcan cerca de Dios y el diablo huirá de ustedes. Claro. Fortalezcanse con el gran poder de Dios para el día malo. O sea, el poder y la protección viene de Dios. Y algo que a mí me encanta y que me enternece, y yo creo que no solamente para Abraham se dijo, sino también para nosotros, es cuando Dios le dijo a Abraham, yo seré tu escudo. Y muy grande será tu galardón. Yo seré tu escudo. Claro. Yo creo que hoy Dios nos dice lo mismo, yo seré tu escudo. Y aunque nos vayamos de una denominación, de un sistema religioso, claramente el Señor en hebreo sigue diciendo, nunca te dejaré, jamás te desampararé. El cuidado de la protección de Dios no viene ligado a estar atado a un hombre, ni siquiera a una congregación, a un hombre. Después está la otra que sí, que obviamente yo creo que hay una cobertura en la comunión genuina y amorosa con la iglesia, con los hermanos. Pero no una cobertura espiritual, sino una cobertura de una contención espiritual. No sé si Y me sí, explico. porque aquellos que velan por vos, que te animan a vos, que te acompañan a seguir a Cristo, son una cobertura natural en el Exacto. Señor, porque realmente si hacen cuidado de tu vida y vos das testimonio que lo que enseñan Exacto. es un evangelio escritural, al ser desobediente a ello, en realidad lo que vos estás mostrando es una rebeldía para con Dios. Claro, Mira, tal cual. Franco pone A justamente ver. eso. Dice Franco Sánchez, la cobertura del cuerpo claramente, la cobertura es del cuerpo claramente. Dice, si me voy de mi congregación genuina, por ejemplo por desacuerdo y falta de perdón, estoy claramente enemistándome consecuentemente con Dios. Tal cual. Y de ese modo, irse de donde Dios nos envió es irse a estar libremente bajo las garras y potestad de Satanás, según las Escrituras. Pero nada que ver con la cobertura pastoral que vemos en las instituciones, dice. Ahí Claro. Franco Tal presentaba la cual. misma idea, Sí, ¿no? tal cual. Bueno, a eso mismo creo que nos trae la otra pata de este dilema de la cobertura espiritual. Sí, también estamos llamados a irnos de una congregación cuando se está enseñando contrariamente a lo que la palabra Claro. dice, pero también está eso. Si no te dan la posibilidad de escucharte y de ser corregido, ahí es donde realmente Claro. alguien tiene que Exacto. llamar a irse. Tal Porque Exacto. Es que Tal como cual. vivimos en la iglesia nosotros no existe la posibilidad de irte porque enseñan mal. Porque como vos sos parte, si enseñan mal vos sos parte de Claro. que enseñen mal. La idea está, nos reunimos como iglesia, miren chicos, me parece que en esto le estamos errando. Y todos tienen voz y voto realmente para llegar a un cambio. El problema está, como decimos, que el sistema vomitivo religioso, ¿qué hace? No, mirá, acá la visión la recibe uno solo. A lo sumo, 2 o 3, que es el pastor y los líderes. Si vos no estás de acuerdo Claro. a esa visión, te tenés que ir. Como si no hay una sola visión que la dio Dios. Y que es para todos. En última instancia, entre todos tenemos que descubrir el plan de Dios para su iglesia, Claro. ¿no?
pero evidentemente Dios sigue hablando con los Moisés actuales, que son los pastores, y obviamente que uno no puede ir en contra de un pastor. Un sistema vomitivo asqueroso que hace que la gente no pueda aportar lo que Cristo le dio para que aporte. Claro. Y que solamente algunos pocos encumbrados egoístas se guardan para sí mismos. Y eso se tiene que terminar. Porque todos somos iglesia y todos estamos llamados a construir la iglesia. Sí, y también desde el otro lado, que hay personas que les gusta tener esta autoridad, ¿no? Esta pseudo autoridad, porque en realidad no es una autoridad que viene de Dios, pero esta pseudo autoridad sobre los demás, decir que es mi cobertura, si vos te vas de acá, salí de mi cobertura. Sí. También está la otra parte de hermanos que les sienta cómodo esto. Y sí. Claro. Decime seguro. Qué tengo que hacer, decime para dónde tengo que ir. Claro, hay una dependencia. Claro, decime con quién me tengo que poner de novio, con quién no me tengo que poner de novio, decime qué tengo que trabajar. Che, ¿por qué no me decís lo que Dios tiene para mi vida? Y ahí realmente hay que reconocer que, hermanos, sacando la forma de la congregación, cómo se viva, ahí hay que llamar la atención y decir, che, esto es una enfermedad espiritual de personas que están llamados a ejercitarse en el espíritu y por falta de ejercicio tienen que andar tomando constantemente leche, cuando Pablo dice, ustedes ya deberían comer alimento sólido, ¿no? También esta parte, denunciar a aquellos hermanos que les sienta cómodo este sistema de cobertura, que lo que dice el hermano es palabra santa. Che, ¿y vos te fijaste lo que dice la palabra del Señor? Ah, no, a mí me enseñaron esto. No, pará, vos tenés una responsabilidad. Andá a la palabra, andá a la escritura, fíjate bien. Claro, porque también, aunque estés en un sistema que no sea tan bíblico a la hora de congregarte, no deja de ser responsable de que si hay un pecado, estás llamado a denunciarlo. Pero es hasta algo moral humano. Claro. Algo moral humano. Si vos tenés un vecino que es ladrón, tenés una responsabilidad civil de decir, che, mirá, este está robando, tenés que denunciarlo. Bueno, en la iglesia mucho más. Si ves que alguien está haciendo malas cosas, tenés que llamarlo, exhortarlo, denunciarlo y decir, mirá, así no es. Y si no te hacen caso, bueno, ahí sí está llamado a decir, mirá, ya está, andate porque no te van a atender. Es que hay un sistema, como decía Day, de jerarquía que vos no podés ir a corregir a alguien que esté arriba tuyo. Es muy difícil. Yo puedo confesar que fui víctima de lo que es esta falsa doctrina, porque realmente a mí me pasó que de un momento a otro empecé a darme cuenta que vivía una doble vida, porque había cosas que las veía en la escritura y aún el espíritu mismo me la impulsaba, pero cuando iba a mi congregación lo vivía diferente, y eso fue un choque muy grande para mí. Fueron 2 años de crisis y que realmente no sabía cómo salir de ahí. No sabía cómo salir porque era todo muy difícil. En un principio es, bueno, mira, no somos dogmáticos, podemos convivir, pero después había como una tensión muy, muy grande. Y me acuerdo que fue también algo así como muchos cuentan. Si vos te vas de acá, todo lo que vos llegaste a hacer hoy en día, lo perdés porque es por la cobertura, por la autoridad que nosotros te delegamos. Vos te vas de acá y lo perdés. Y de hecho me pasó que me encontré con una persona ya un tiempo después de haberme ido y estaba pasando por una situación personal difícil y me dice, perdiste la luz, perdiste la chispa, eso se nota por la falta de cobertura, ¿no? Entonces está esto y es cierto que está, y un poco, si yo soy un padre espiritual, era hasta autorizar con quién ponerme de novio y con quién no. Entonces es todo, hace mucho daño. De hecho, ahí me pasaron un video que Fede con Santi lo estuvieron hablando de este tema, si vos lo querés poner. A ver, Fede Schwada. Sí. Schwada. Lo vamos a acomodar otra vez mismo. Bueno. Mientras vos lo acomodás, Paulito, yo voy Nunca en el área que la iglesia enseñó mal o distorsionó el evangelio tal como es, la pasaron bien. Ni dentro ni fuera de las paredes de la congregación. Ejemplos hay infinitos del sufrimiento del cuerpo de Cristo, de la castración espiritual de muchos, por esta misma razón, por la cobertura, que es una herramienta más, como bien lo dijiste, Santi, de manipulación. Se fue creando con el tiempo, tomando versículos sacados totalmente de contexto, porque yo también estuve de ese lado de inculcar, de impartir, de predicar este evangelio de cobertura, de sometimiento piramidal, de la prosperidad, y un montón de otras cosas más. Por ejemplo, primera de Juan 2:18, y dice, hijos, el fin está cerca. Así como han escuchado que el enemigo de Cristo va a venir, han aparecido ahora muchos enemigos de Cristo. En otra versión dice anticristos. Por
esto sabemos, que el fin está cerca. Los enemigos de Cristo estaban entre nosotros, pero se fueron. Escuchá, pues realmente no eran de los nuestros. Pues si de verdad hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado. Pero se fueron y así demostraron que ninguno de ellos era realmente de los nuestros. Este versículo es uno de los favoritos por este sistema que tergiversa todo para sacar provechos de cobertura. Entonces aquí se fundamenta esto de que si te vas de la congregación no sos de Cristo, porque lo dice claramente Juan. Atención, lo está diciendo Juan, dice que en el área que la iglesia enseñó mal o distorsionó el evangelio tal como es, la pasaron bien. Ni dentro ni fuera de las paredes de la congregación. Ejemplos hay infinitos del sufrimiento del cuerpo de Cristo, de la castración espiritual de muchos, por esta misma razón, por la cobertura, que es una herramienta más, como bien lo dijiste, Santi, de manipulación. Se fue creando con el tiempo, tomando versículos sacados totalmente de contexto, porque yo también estuve de ese lado de inculcar, de impartir, de predicar este evangelio de cobertura, de sometimiento piramidal, de la prosperidad y un montón de otras cosas más. Por ejemplo, primera de Juan 2:18, y dice: hijos, el fin está cerca. Así como han escuchado que el enemigo de Cristo va a venir, han aparecido ahora muchos enemigos de Cristo. En otra versión dice anticristos. Por esto sabemos, que el fin está cerca. Los enemigos de Cristo estaban entre nosotros, pero se fueron. Escuchá, pues realmente no eran de los nuestros. Pues si de verdad hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado, pero se fueron y así demostraron que ninguno de ellos era realmente de los nuestros. Este versículo es uno de los favoritos por este sistema que tergiversa todo para sacar provechos de cobertura. Entonces aquí se fundamenta esto de que si te vas de la congregación no sos de Cristo, porque lo dice claramente Juan. Atención, lo está diciendo Juan, dice que estaban entre nosotros pero no eran. Y por eso se fueron, porque si hubiesen sido, estarían todavía. Y vos si lo lees así, rapidito, sin orar, sin ir al Señor, sin abrir tu corazón, te comes el verso. No, me quedo porque aunque me traten mal, aunque estén enseñando un evangelio diferente, y aquí viene la parte que Juan aclara, aunque estén enseñando un evangelio no cristocéntrico, sino idólatra, un evangelio en el que, como decía Santi recién vos, hacemos un culto al pastor, hacemos un culto al líder, hacemos un culto a las tradiciones humanas y nos quedamos igual porque si no vamos a ser anticristos. No, se va a manifestar que no somos de Dios, perdemos la posición. Pero escuchá lo que dice Juan. Cristo, verso 20, el Santo les dio a ustedes el don del Espíritu, así que todos conocen la verdad. No les escribo porque no conozcan la verdad. Ni Juan se tomaba esa atribución, ni Juan decía lo que yo digo. No. Juan respetaba lo que Dios puso en cada uno, el Espíritu Santo y el Espíritu de verdad. Muy bueno. Sí. Si querés andar poniéndome la imagen, que se llama imagen, que tiene que ver mucho con esto, que representa un poco esto de lo que hablaba Fede recién, cuánto daño hace esta falsa doctrina. Y ahí lo vemos en una congregación, está el pastor predicando y dice: sin cobertura espiritual, ellos van a perder todo en la vida. Ya verán, ¿no? Les dice a su congregación mientras algunos se van. Y algunos le dicen: amén, pastor. Aquellos que se fueron perdieron mi cobertura espiritual, ¿no? Entonces el que se va y salió de la iglesia, que se las vemos a las puertas ahí con rejas como si fuera una cárcel, dice: por fin libres de la manipulación. Bueno, acá hay testimonio propiamente en base a esa imagen de Oscar, que dice: cuando salís de esa supuesta cobertura, literalmente te echan maldiciones. Sí. Dicen: te va a ir mal. Sí, a partir de allí, dice, la cobertura por pura fascinación y hechizo espiritual. Dice: el sistema, agrega Oscar, el sistema donde uno está arriba de otro y otro arriba de aquel, siempre hay alguien que queda en la clima de la pirámide, dice, sin techo o cobertura, es decir, como un sumo pontífice. Claro, tiene sentido, ¿no? Lo que dice Oscar. Realmente siempre hay alguien en ese sistema piramidal que no tiene cobertura.
Porque Claro. se eleva tanto que ya no hay hermano que lo puedan exhortar desde Pero a mí me arriba. explicaba, a mí Dios, me- es Dios. de él sí es Dios. A de mí la me cobertura. explicaban que sí tenían la cobertura, que en Sí. realidad siempre dependían de alguien, de un padre espiritual. Claro, pero en la lógica, Sí, bueno, en la si llega un lógica, momento que no, vamos, claro. vamos a hablar acá de Rosario, que es donde nos toca vivir, donde nos toca trabajar. Acá en Rosario hay muchos hermanos que están bajo la cobertura de Claro, tiene una este cobertura. hermano, ¿cómo se llama? Aldo Martín. No, bueno, Aldo, Dey. bueno, Aldo Martín y otros hermanos están bajo la cobertura de este viejito, ¿cómo se llama, Maru? Sí, de Edgardo Silvoso. Ahí está, de Edgardo Silvoso. Vamos a ponerle ejemplo porque es una realidad y es lo que dicen ellos. Yo no estoy diciendo nada contrario. Muchos están bajo Claro. la cobertura de Silvoso. De hecho, yo fui a la primera iglesia a la que yo participé. Estaba el pastor bajo la cobertura de Edgardo Silvoso. Edgardo Silvoso. Ahí está. Ahora, hagamos un ejercicio natural. Edgardo Silvoso. ¿Bajo la cobertura de quién está? Entonces ahí yo no lo sé, pero vamos a ponerle Ponele que Pepito. tiene alguien, Pepito, sí. ¿no? Pepito está sobre... Claro. Bueno, ahí está. Ahora vayamos a Pepito. Pepito, ¿quién tiene arriba? Y en realidad siempre llega a un punto natural donde hay alguien arriba, tan arriba de la cima, como dice Oscar, de que no tiene una cobertura humana. No. Claro. Entonces el tipo es donde lo lógico, Sí. y se vive así, que el tipo es un papa. Lo que dice el tipo es Dios. El tipo es Dios. A la imagen católica o la doctrina católica que dice que lo que dice el Papa y la Escritura es lo mismo, en el mundo evangélico también se dice Bueno, así. mirá lo que yo he escuchado. Yo escuchaba un amigo mío, tiene un familiar que es pastor, y bueno, le hizo esta pregunta que voy a seguir de arriba, y esta persona dijo, no, ese se sujeta a la denominación. Me explico, el Sí. de arriba de todo se sujeta a la denominación. Claro, ellos te como algo dan una constitucional. respuesta. Te dicen, Claro. y si no está el consejo, la cúpula. Claro, el Consejo de Ancianos se sujeta a esto, a lo otro. Pero bueno, yo creo que eso no puede ser otra cosa más que... Porque todo lo que nos relaciona es el amor. E incluso los pastores que tienen cientos de personas en su iglesia no pueden tener una relación amorosa con todos. Entonces, No, cobertura hay que... seguro. Ahora sí yo entiendo que Cristo es la cobertura y Cristo a través de su iglesia también de alguna manera. Por ejemplo, ¿se acuerdan el de 1 Corintios 5? Que Pablo les dice a la iglesia, no a los pastores, entréguenlo a Satanás. Sí. Yo creo que ahí como que le quitaron la cobertura, pero de alguna manera era Dios quitándosela, porque hay una cobertura, nosotros tenemos una cobertura y esa cobertura es Dios. Ahí está y bueno. muchas veces Está bueno Dios eso. no es que no existe la cobertura existe. Que no te la da un hombre, eso es cierto, Claro. te la da Dios también. Pero esa cobertura a través de la iglesia muchas veces se hace tangible. Ahí está Y bueno cuando- porque ahora, perdón David, Sí, te interrumpo sí, para hacer por favor. este trazado. Hasta ahora hablamos de lo negativo que es la cobertura. ¿Qué no es ¿Qué la no es? cobertura? Que no tiene nada que ver sobre una autoridad de un hombre, que es muy posicional, muy jerárquico, donde cualquier persona Exacto. que no hace lo que este pastor dice o no se queda donde Claro. este pastor dice, es salir de la cobertura. Eso ya vimos hasta ahora que no es. Ahora vamos a hablar de una cobertura en la que sí la palabra Claro. nos invita a vivir, porque vos traes este pasaje de Corintios, donde dice, che, aquel que está pecando de esta forma, que ya sabemos todo, ¿viste? Muchos no saben de la Biblia, la mayoría no saben nada de la Biblia, pero el problema que ven en Corintios lo saben todo, ¿viste? Tal cual. Bueno, el problema que hay esto le dice a la congregación, a tal, entréguenlo a Satanás. Ahí está hablando una cobertura desde el lado positivo, ¿no? Entonces Claro. traigamos esto porque está bueno que cuando edificamos, derribamos lo que no es, pero Hay que construyamos, construir, claro, claro. hagamos el ejercicio de construir lo que sí la palabra nos muestra. Bueno, yo acá hablando entre nosotros, creo que la cobertura, la genuina, se puede dividir en dos ramas. La cobertura espiritual, de alguna manera mística, para decirlo así, que nos da Dios, y que es una cobertura sobre todo lo sobrenatural que no vemos, sobre nuestra propia impiedad, sobre nuestra propia errancia, ¿sí? Por ejemplo, sométanse a Dios y el diablo irá de ustedes. Obedezcan a Dios, sométanse a Él y el diablo irá de ustedes. Realmente el diablo nos destrozaría si fuera por Él, claro está. Claro. Ahora, Dios ejerce una protección sobre nosotros que hace que el diablo, que es un homicida y un asesino, no pueda ejecutar su naturaleza asesina sobre nosotros, ¿sí? O que no nos pueda hacer todo el mal que quisiera hacernos, Claro. a través de tentaciones, a través de un montón de cuestiones.
Ahora, esa nos la da Dios a través de nuestra relación personal con Él, ¿sí? Ahora, después hay otra cobertura que es la práctica, que es la cobertura de contención, que por ejemplo, nosotros convivimos en una iglesia familiar donde cada uno de nosotros estamos cerca del otro y donde hay consejos, donde hay contención, donde hay abrazos, donde realmente hay una guía para la vida diaria, donde hay una familia, donde hay un hogar en donde crecer espiritualmente a través de los consejos, a través de la exhortación, a través de un cuidado. Yo creo que esa es la práctica y creo que eso es muy necesario las dos. Porque, por ejemplo, cuando no tenemos la cobertura que nos da Dios, realmente estamos expuestos, aún así, con el cuidado de Dios, a que nos pasen un montón de cosas. Y lo más peligroso es que, por lo menos yo, cuando no estoy cerca de Dios, estoy en la carne. Cuando estoy en la carne, estoy en tinieblas. ¿Vieron cuando Jesús dice, el que anda en tinieblas no sabe hacia dónde va? Claro. Decidimos mal, pensamos mal, obramos mal. Y bueno, Sí. cuando también estamos en rebeldía con la iglesia, que son los hermanos, es porque primero ya nos alejamos antes de Dios. Y eso hace que en lo práctico también andemos sin rumbo. Bueno, entonces podemos decir esto. Hay una cobertura en la que naturalmente estamos llamados a vivir, que es en el ambiente de la iglesia, donde se nos cuida, donde se nos enseña, donde se nos exhorta, donde se nos anima y donde estamos llamados a rendir cuenta los unos de los otros. Claro. O sea, someternos los unos a los otros, ¿no? Sí, porque tal cual. ahora vamos a salir de esa posición maquiavélica que hablábamos recién de la cobertura de chocolate, como pone acá Emma, que dice la única cobertura que vale la pena es la del baño de chocolate arriba del helado. Es riquísima Esa es buena, que la que se endurece Ah, y tiene sabor a Kinder. es En verdad. Marvel te la hacen. En Yomo la hacen más rica. Nah, Yomo Sí, se para cayó mí a también. pedazos. Para mí también. Yomo se cayó mal. El Vos lo- helado ya no le David, distingo los sabores. a Yomo. David, sometete a la verdad. Me dan de frutilla y digo, ¿esto qué es? ¿Chocolate blanco? No, frutilla. A los hermanos que no viven en Rosario, cuando vengan a Rosario, vayan a Yomo y van a Claro, saber lo que es la... hagan una degustación y Hay después que mejor, decidan. está Río. No, David, no. Yanduilla. No, ¿qué Marvel, mejores Bueno, que yo. Pero La de Yanduilla esa, la que decís vos, le cambiaron la G por la H y es el mismo helado. Che, volviendo a lo nuestro. Si alguien vive... Vamos al ejemplo de Corintio. Sí. El hermano que estaba en pecado estaba llamado por el apóstol Pablo, ¿no? Y hablamos del apóstol Pablo como fundadores de la doctrina para la iglesia, ¿no? Que es, ellos edificaron pusieron un fundamento sobre la piedra angular que es Cristo, ¿no? Pablo lo llama a lo de los corintios, decir, che, hay un hermano en pecado, tienen que hacer algo. Entonces, che, ¿por qué estos hermanos tienen que hacer algo? Y porque indudablemente la vida de Cristo se expresa en el cuidado de los unos a los otros y también marcarle el error a un hermano que está en desobediencia tiene que ver con expresar el cuidado de Cristo. Porque dicen, entréguenlo a Satanás para beneficio de este hermano, ¿no? Resumiendo, porque el que va a ser beneficiado es él. Entonces, indudablemente ahí vemos una cobertura positivo y natural de la iglesia. ¿Por qué? Porque si yo digo, no existe ningún tipo de cobertura, ni la del pastor piramidal, ese líder que todos se tienen que someter, ni tampoco la de ninguna. No, pará. Claro, porque si yo estoy haciendo cualquier cosa con mi vida y no tengo hermanos que a qué responder, eso no es libertad de Cristo, eso es un libertinaje y realmente no estoy sometido a Cristo, porque yo muestro mi sometimiento a Cristo al sometimiento de mis hermanos que caminan conmigo, que me muestran a la luz de la palabra y me dicen, che, le está pifiando, está errando, Cristo no nos llamó a esta vida. Entonces indudablemente existe una cobertura en la que estamos llamados a vivir congregacionalmente y que tenemos que responder. Exacto. No a una cuestión sectaria, ¿no? Y siempre tenemos esto, como fin y último es la palabra de Dios. Nadie puede decirnos o enseñarnos nada que vaya al contrario de la palabra del Señor y ahí es donde estamos todos llamados a someternos. Claro. Y como citaba Fede, ¿no? Si realmente todos tenemos el Espíritu, que es el Espíritu de la verdad, quien nos guía a toda verdad, es realmente exponer a lo que el Señor nos llama a vivir para realmente tener ese sometimiento, que es de los unos a los otros. Si hay un sometimiento de muchos a uno, eso no es bíblico. No. Claro. Ahora, totalmente. cuando hay el de los unos a los otros, hay una cobertura. Tiene que ser mutuo. Hay una cobertura ahí. Indudablemente. Bueno, pero ha pasado también que, bueno, nosotros, por ejemplo, como vivimos la iglesia en casa, muchos nos han dicho,
Sí, pero a usted lo que le falta es la cobertura espiritual, ¿no? Pertenecer como a algo, una denominación, algo que nos avale, que nos dé autoridad. De hecho, casi me persuadí, ¿no? Por la forma de vivir la iglesia, pero faltaría eso, la cobertura espiritual, tal cual. Y nosotros creemos eso, que Cristo es nuestra cabeza, como cuerpo estoy hablando, Cristo es la cabeza, y que no necesitamos a ningún nombre que sea así como un ser que nos guíe a todos, ni que nos aconseje, ni nada por el estilo. Él es nuestra cobertura y debemos descansar en su autoridad y liderazgo, ¿no? Que se va expresando a través de todo el cuerpo. Vos sabés que a mí cuando se me han presentado, que no digo que todos tengamos que responder así, pero mi experiencia cuando me han dicho, mirá, lo que ustedes viven está todo bien, pero eso, le falta esto, le falta el otro, yo llamo siempre a hacer este ejercicio. Bueno, mirá, vamos a hacer una cosa. Sentémonos los dos con la Biblia cada uno, la Biblia, la versión que lea, la preferida, nos sentamos los dos, abrimos la escritura y nos fijamos cuál es más bíblica, tu manera de vivir la iglesia o la mía, y ahí vamos a ver quién está más en cobertura, porque si realmente yo estoy en cobertura de lo que la palabra dice y vos no, ahí estamos hablando de que tu cobertura es, como dice Emma, es la de chocolate. Ahora, si yo lo que estoy viviendo es algo que la Biblia no respalda, y la cobertura que yo estoy viviendo, o la iglesia que estoy viviendo, es de fantasía, es una pseudo. Y es verdad, alejate de mí, porque soy un falso maestro. Y sí. Pero siempre tenemos esto, ¿no? Exacto. La profecía más segura para atender a la cual hacen bien en prestarle atención. Ahí está. Leo unos comentarios. Dale. Dice Luisina, cuenta su experiencia. Dice, yo tuve una mala experiencia de un pastor que nos maldijo. Yo no puedo creer. Sí. Yo tuve la mala experiencia de que un pastor nos maldijo a mí y a mi hermana. A mí porque a mi hermana y a mí porque no queríamos ir a la iglesia donde se congregaban mis padres, porque íbamos a iglesias distintas. Dice, salimos llorando. Y sí, se entiende. Dice, ¿cuánto daño hacen los supuestos supuestos puestos por Dios frente a un púlpito? Tal cual. Que no sé si se dan cuenta o no, pero es verdad. Son herramientas de miedo, de manipulación que vos decís. A mí me dijeron, mirá que Dios te quiere abrir las alas como águila, pero si te vas de acá, te vas a quedar como una gallina comiendo en el piso. ¿Viste? Digo, sí, viste, tremendo. Ahora las analogías son buenísimas. Sí, sí, profeta de naciones. Claro, sí, son... La verdad que eso no le critico, las analogías que tiran gallinas. Sí, totalmente. Es que aparte entendieron todo al revés, porque se ponen como reyes. ¿Sí? Porque oprimen. Generalmente suelen oprimir a aquellos a quienes llegan cobertura. Totalmente una diferente. falsa libertad también, en vivir la expresión de Cristo. Indudablemente son dictadores eclesiásticos. Ahí está, hay algunos pastores que son dictadores eclesiásticos. No digo que todos, porque todos no sostienen esta postura, pero los muchos que sostienen la postura de que para que te vaya bien y prosperes y Dios te bendiga, tenés que estar bajo sus alas, son dictadores eclesiásticos. Mira, acá Gaitieri un poroto. Johnny pone algo que me entendés, está copado. Dice, los que creen que la iglesia necesita más cabezas que las de Cristo, en el fondo realmente no creen que exista sobrenaturalmente dicha jefatura. ¿No? Claro, lo que dice Johnny acá es... Claro. Está bueno. No es que lo estoy repitiendo porque no se entienda, sino porque yo a veces no leo bien. Pero lo que está diciendo Johnny es, che, hay hermanos que no creen, o en realidad creen que se necesita constantemente estar bajo la cobertura de hombres porque no creen en el fondo que se pueda experimentar la jefatura de Cristo sobre la iglesia. Claro. Y eso es cierto. Porque cuando vos hablas de que el llamado de vivir de la iglesia, estamos llamados a devolverle el cuerpo a la única cabeza que es Cristo, te dicen que es utópico. Que eso no se puede vivir. De hecho, a mí me han dicho, cuando yo he presentado esto de vivir la iglesia de una manera en la que todos rendimos cuenta los unos a los otros, la que todos estamos llamados a edificarnos los unos a los otros, someternos los unos a los otros, y las 63 veces que está en la palabra el vivir de los unos a los otros, me han dicho... Eso lo vamos a vivir cuando lleguemos al cielo. Eso acá no se puede vivir. Ahora, perdón, Isma, qué locura, porque va en contra de la fe que sostienen decir eso. No, estoy bien. Porque por un lado dicen, yo no puedo entender cómo cientos de personas, o en nuestro caso sostenemos que tiene que ser un grupo pequeño justamente para que eso se pueda vivir. Ponele, yo no entiendo cómo 15 personas pueden hacer amarse, exhortarse los unos a los otros sin que haya alguien superior que las dirija. Y ahora, yo les digo a esas personas, yo no entiendo cómo una sola persona
puede guiar a cientos a que vivan en obediencia a Dios. O sea, eso es más utópico todavía. Hay que creer que una persona puede guiar a cientos o a decenas a que vivan a Dios, a que realmente Cristo, a través de todos, a través de unos pocos, se conduzca unos a otros. No sé si me explico. Sí, te explico. O sea, es más natural que Cristo sea todo en todos y no que sea todo en uno. O sea, no tiene sentido. Lo espiritual es que el Cristo invisible se reparte a través de su iglesia y a través de todos los dones y los ministerios hace una edificación mutua. Eso es lo más consistente con la fe, a creer que un solo pastor desde un púlpito puede llevar a las masas al Señor. O sea, Sí. ¿cómo? Tendría que ser omnisciente. Sí, Y sí. básicamente le dan un poco ese poder. Lo que ahí. pasa Sí. que también, volviendo a la frase que dice Johnny, en el fondo, ¿no? Esto que dice, en el fondo no creen. También está esto en el fondo de que a la gente le sienta cómoda no tener un compromiso con hermanos del cuidado de los unos a los otros. Tal cual. Entonces, para mí hay una cuestión de, che, vivir así el uno al otro me tiene que llevar una rendición que yo no estoy dispuesto a vivirla. Claro. Entonces me sienta cómodo un sistema en el que un tipo nos diga cómo tenemos que vivir, le pagamos un sueldo o apartamos el 10% de mi sueldo, que el tipo viva de esto y ya está. Ahí está la otra. Bueno, pero ahí, claro, es otra cosa. Porque te sienta cómodo hasta que te dice algo que no te gusta. Y ahí se va a otra denominación que se acomode más a su pensamiento. Oscar agrega y dice esto: al ser bautizados en un cuerpo por medio del Espíritu, el mismo cuerpo, que es la iglesia, es cobertura intrínseca. Claro, de sus miembros, totalmente. ¿no? Es lo que venimos Estoy hablando. totalmente de acuerdo. Tenemos un audio. Que sea Luis. O sea, ¿Es Luis? cualquiera va a ser bien recibido. Luis, pero extrañamos a Luis. Es Luis. Es la realidad. Es Luis. Es Luis. A ver, Tirame el aplauso, por fe. parece, Luis. Sí, Luis, pone aplauso. A ver, ¿sí? ¿Quién está ahí? Hola. Ismael, David, ¿cómo Oh, andan? Luis, querido. Voy a tratar, ¿Cómo y te si me paso unos extrañamos? minutos, téngame paciencia, pero quiero decir algo que es gravísimo y es crucial para que Cristo pueda ser conocido en un cuerpo de hermanos reunidos. Y sin ir más lejos, lo que ustedes están tocando respecto a la cobertura que está íntimamente vinculada al discipulado, es algo que es un concepto extraído de los años 60 de 5 teólogos de Norteamérica que, aprovechando algunos norteamericanos pastores que vinieron para Argentina, lo importaron. Y acá lo tomamos como una expresión de seguridad y de edificación, porque siempre hay alguien sobre alguien, sin ser un sistema piramidal, porque arriba tenemos una recta de un grupo pastoral que está sobre un grupo de líderes que a su vez todos están vinculados del liderazgo para abajo unos sobre otros. Entonces, ¿cuál es la parte grave de eso? La parte grave es que está anulando la revelación de Cristo a las personas. ¿Por qué? Porque creemos que Cristo se revela, sin ir más lejos, a través de la coyuntura. Creemos que Cristo se revela en lo privado por encima de todo, y más si está en relación con la coyuntura. Obviamente que tenés montones de pastores que son referentes de acá de Capital y de Buenos Aires, y algunos que han sido parte del Consejo de Pastor que no están de acuerdo con ese concepto. Pero los que venimos del palo de ese concepto, creíamos que teníamos la bandera de la vida. La realidad es que cuando estamos orquestando el cuerpo de esa manera, y a mí yo lo aprendí y yo lo enseñaba, lamentablemente estoy privando a que Cristo se revele en su plenitud, porque Cristo no se revela a la falange en su plenitud, a la falange de un dedo. Cristo requiere un cuerpo, mínimo 2, 3, 4, 10, 20, 30 reunidos, porque Él como cabeza necesita apoyarse sobre un cuerpo. El Espíritu Santo no vino sobre 2 hermanos que tenían una coyuntura arriba, vino sobre 120. Y no me pueden venir a decir, si algunos vienen de ese palo, que dicen, no, pero había 12 apóstoles. Yo digo, no habían 12 apóstoles, habían 120. Nos guste o no nos guste, el número manda. Y el Señor vino como el agua. ¿Viste cuando vos tirás agua en la bañadera que el nivel sube parejo? Así tengas autitos, cochecitos, todo, el nivel sube parejo. El Señor se derramó parejo sobre todos. No es que los 108 restantes tuvieron
menos revelación del Señor, porque eran todas personas que llevaban fácil esos 108 entre un año y medio, siendo parte de los cientos, o a lo mejor estuvieron entre los miles que estuvieron al norte de Galilea en la primera multiplicación y al año siguiente en los 4.000 que estuvieron al sur de Galilea. Pero son personas que estuvieron con el Señor, no estaban por casualidad en el aposento alto porque cayeron como peludo de regalo, ¿viste? Ahí no estaba cualquiera, eran todas personas. Matías estaba entre ellos, Bernabé estaba entre ellos y muchos más. Posiblemente Agabo estuviera entre ellos. Entonces el Señor se derramó parejo sobre todos, más allá de que 2 estaban en el pórtico. ¿Cuál es figura del Antiguo Testamento a partir de Pentecostés? Sencillo, cuando el Señor dice, miren cuán hermoso es ver a los hermanos habitar juntos en armonía, porque allí desciende bendición y vida eterna. Bendición y vida eterna es Cristo, que ve a los hermanos y se derrama parejo. Y el crecimiento es muy parecido. ¿Qué otra cosa es sombra del Antiguo Testamento respecto al cuerpo de Cristo? Que en la multitud de consejos está la sabiduría. Cuando yo a un hermano le pongo a alguien arriba, o a mí me ponen a alguien arriba y yo estoy debajo y tengo a otros abajo, lamentablemente lo estoy privando de la multitud de consejos. Lo que pasa es que para zafar dicen, bueno, no, sobre cosas secundarias que consulte. No, estamos hablando de que hay sabiduría. Cristo es la sabiduría. Esto lo explica muy bien José Septién hace un par de años atrás cuando habla de lo que es como tú, oh Padre, en mí y yo en ellos, y tú en mí y yo en ti, y nosotros en ellos y ellos en nosotros. Y él usa el griego, como es un maestro de griego, él habla, dice, la palabra clave acá es joreo. Joreo, más allá que tiene una connotación de gozo y de danza, en realidad habla de una relación de algo dentro de algo. Pero en realidad la palabra concreta en griego es perijoreo. Peri es interpenetración. Eso es algo mucho más profundo. Cuando no hay cuerpo que está orquestado por relaciones de coyunturas y esas cosas, se está estorbando esa vinculación del Señor, Padre, Hijo, en el Espíritu, que está morando entre todos, y en vez de poder apoyarse sobre un cuerpo, se encuentra con un cuerpo descuartizado, aunque están dentro de 4 paredes. Y eso habla de la escasez de Cristo que hay en el cuerpo de Cristo. No escasez porque no crean, escasez de vida sencilla y profunda con el Señor de todos. Porque cuando se desata la persecución al final del 36, los miles que se fueron para el norte y los que tenían plata se pagaron el barquito para ir a Chipre, no hubo ningún apóstol entre ellos y todavía no existían ancianos, ergo pastores. Cariño para ustedes. Ahí se ve la pluralidad de un cuerpo perseguido que no tuvo problema en dejarlo todo e irse porque el Señor estaba morando entre todos los que se iban en forma pareja. Muy bueno. Hermoso, como siempre, la verdad que... Luis. Gracias, Luis. Excelente aporte, che. Excelente. La verdad que siempre vale la pena escuchar a Luis. Siempre tiene no solamente datos, sino que se nota cómo él ha transitado el vivir la iglesia con mucho autocorrección, ¿no? Autodidacta. No autodidacta, sino que digo que autocrítica, claro. Que se ha reconocido ser parte de un engranaje en el que ha construido también mucho la idea de vivir la iglesia mal, ¿no? Cuando él dice de ejemplo que él ha enseñado y ha vivido eso, y cómo hoy puede desde ya de estar desatado de un montón de enredos religiosos, hoy puede traer y ver luz, ¿no? Claro. Y compartirla. La verdad que Luis, sí, muchísimas gracias te agradecemos por tus aportes. Aparte lo que señalaba también, que al vivir esto piramidalmente se pierde el enriquecimiento de los demás, porque se tiende siempre a consultar o a tener en cuenta siempre al mismo que te da la cobertura y en lugar de todo el resto del cuerpo. Bueno, creo que es súper completo. No sé si hay algunos mensajes más. Sí, dice Franco Sánchez, dice Francator. Tenemos una novedad, así que no se vayan. Jonense dice, generalmente te citan en el Antiguo Testamento Moisés, David, los profetas que guiaban al pueblo, ¿no? Y es lo que hablábamos antes. Cuando se apoyan en el Antiguo Testamento, lo que están pasando por alto es la persona y obra de Cristo, que ya nos trajo la realidad de lo que es de lo que es el templo, de lo que es el sacrificio, de lo que es la iglesia, de lo que es el sacerdote, el sumo sacerdote. Él era la ofrenda, él era el sumo sacerdote, él es el rey, él es Dios y él está todo cumplido en él. Entonces cuando vamos al Antiguo Testamento para buscar lo que tenemos que vivir por ahora, es pasarnos por alto lo que Cristo hizo.
Franco Sánchez dice, ahora bien, el mismo peligro corremos quienes vivenciamos la iglesia de la manera orgánica, hogares sin jerarquía. Dice, porque el problema es el corazón, tanto del que recibe la carga indebida como de quienes depositen dicha carga en un solo grupo de hermanos. Yo viví en carne propia. Y está muy bueno lo que dice Franco, ¿no? Porque en última instancia es verdad eso, que podemos vivir de una manera muy... una dinámica muy sana, pero si el corazón no está sano para con el Señor, vamos a terminar cayendo en depositar demasiada carga en pocos hermanos, o lo demás arrastrando una pasividad por una comodidad, ¿no? Tal cual. O por una cobardía. Así que está muy peor el comentario. Oscar dice, recuerdo que había libros que solamente podían leer quienes eran cobertura y no otros hermanos. Yo no llegué a ese punto. Y ellos autorizaban o no la difusión del libro. Esto es terrible. Dice Dios de Claro, arriba. hay una bajada de línea en todos, tal cual. Eso es así. Bueno, hay una corriente que no quiero denunciarla porque no sé tanto de ellos, pero por lo poco que sé, se manejan de esta manera. Que son hermanos que también denuncian lo institucional, viven la iglesia de una manera así orgánica, o buscan vivirla, pero solamente las reflexiones o lo que vive la iglesia son por aquellos que llaman apóstoles, ¿no? Entonces es bajo la guía de ellos, y lo que dice ellos es esa la cobertura. Claro. Sí. Está bien, no es sobre una persona, es sobre un grupo de personas, pero todo es direccionado en ellos, ¿no? ¿Y pero quién dirige? Bueno, arrancan con la Biblia, Watchmaní al lado, y después los apóstoles actuales que están viviendo ahora, que son los guías. Sí, al final me lo hiciste decir. Reciben literatura Así que, bueno, eso por lo menos son los comentarios. Bueno, yo les quiero, para cerrar, que la verdad que ahí lo hablamos todo lo que es la falsa cobertura espiritual, esta idea de cómo hace mucho daño a las personas, lo que sí es la cobertura, que hay que tener en cuenta lo que es a Cristo a través del cuerpo, ¿no? Pero también hoy es un día muy especial y me gustaría cerrar con esto porque cerró el Espacio Llonense. Cerró Espacio Llonense. Exacto, o sea, hoy fue el último día de Espacio Llonenses. Así que, bueno, sí, una despedida para ellos, aprovechar el momento. Pero también sabemos que viene un nuevo comienzo, que viene un proyecto nuevo. Una jornada tristísima. Para el año que viene. Nosotros también estamos ahí evaluando nuestra fecha de cierre también, ¿no? Porque el proyecto Peregrinos llega a su ciclo para transformarse en algo que ya lo van a ver, pero que es como si fuera Peregrinos potenciado, algo así, ¿no? Así que, bueno... sí me gustaría como mencionar que en este último tiempo hubo muchas críticas en relación a algunos temas que ellos trataron, a la forma en cómo lo trataban, como temas de la sexualidad y otros asuntos como que eran muy actuales. Entonces, bueno, a ver, poneme el video que dice Espacio Llonense para ver un poquito de qué se trataba este programón, ¿no? Que es una pena que ya no esté, pero que a la vez estamos contentos por lo que va a venir. Mientras quiero leer un... ¡No! ¡Paso! ¡Ir a bailar! ¡No! Aguantá. Un comentario que me mandan al chat de Peregrinos, en realidad al WhatsApp de Peregrinos, que es para cerrar la idea y después entramos a este programa. Es Mateo 4, del 1 al 11, dice: entonces Jesús fue llevado por el desierto. Entonces Jesús, ya parezco maduro. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez lo llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás
y al solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces este mensaje está traído con un título que dice: Satanás está buscando poder. Y tiene que ver con lo que venimos compartiendo, porque tiene que ver con la misma esencia que buscan este sistema de cobertura, ¿no? Lo que buscan es poder, que las personas se sometan a ellos y no a Dios, ¿no? Totalmente. Y es el mismo Padre. En un momento Jesús, cuando lo querían matar, Jesús le dice: che, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. ¿Que cuál era la obra de Abraham? Creer en quién era él. Y Jesús le dice: ustedes en realidad son hijos de Satanás, porque las obras de Satanás quiere hacer, porque él es homicida y mentiroso desde un principio, ¿no? Entonces realmente vale la pena este pasaje, porque creo que muestra la esencia de aquellos que fomentan este sistema de cobertura. Lo que está detrás de esta doctrina, ¿no? Lo que fundamenta, lo de la motivación. Y es realmente ser hijo de Satanás, ¿no? Buscar poder, buscar... porque atrás de esto, y con esto cierro, ¿no? Atrás de la cobertura está reino, mostrar la gloria de este mundo, los reinos de este mundo y compartir de eso. Porque el hombre lo que quiere atrás de todo esto es poder, ¿no? Reino, influencia y poder. Ahí está. Ya está. Vámonos. Bomba. Vamos. Con esto ya está el último programa. Los católicos. Bueno, ellos por ejemplo tienen esto que es una marca personal de ellos, la ruleta, ¿no? Donde hablaban de diferentes temas. Como por ejemplo Bueno, hay muchos temas juntos, ¿no? Claro, es tatuar, es pecado tatuarse, bueno, hablemos sobre sexualidad y un montón de temas, y eso incomodaba a las personas, ¿no? Pero sí, bueno. Hay hermanos que no podían soportar escuchar que 3 chicos estén hablando de si es pecado el sexo anal entre cristianos, o si es pecado tatuarse, o también hablaban de algunos famosos, cómo vivían o no. Y nada, en realidad llamo a la reflexión de decir: che, en tu casa no hablas de estos temas, o no te planteas estos temas. Claro. Y si en tu casa te los planteas, ¿por qué está mal que cristianos se planteen este tema? ¿Qué tema ese? Porque cuántas veces uno se ha planteado estas cosas y no sabe con quién hablarlo porque se siente juzgado. Al final no siente un espacio de confianza para poder abrir y contar, no sé, algo que le esté pasando por la mente. Entonces sí, era como muy chocante esto. Pero bueno, un poco tirar esto. ¿Qué fue para ustedes lo mejor que recuerdan de Espacio Llonense? Y si había algo que les incomodaba, ¿no? de este programa que hoy terminó. Yo banco un montón y vuelvo a traer este tema sobre la mesa. Es lamentable que muchos hermanos nunca se hayan planteado con otros hermanos en su congregación, por ejemplo, si el sexo anal es pecado, y la primera vez que lo escucharon de otros cristianos fue en Espacio Llonense. Y sin embargo lo ven mal que estén hablando, pero sin embargo ellos siempre se han preguntado cosas como estas, ¿no? Y sin embargo nunca tuvieron la libertad de poder hablarlo en sus congregaciones. Dave, vos que fuiste un superfans. Y Espacio Llorense a mí me gustaba, me entretenía. Cuando iba a caminar, a ver, no siempre lo podía ver en vivo. Lamentablemente, cuando se amucharon todos los programas un mismo día, lo dejé de ver en vivo, porque no nos dan los tiempos. Entonces sí, merendábamos juntos. Merendábamos y iba escuchando, pero no terminaba de ver. Pero sí, mientras iba caminando me hacen compañía y siempre los escuchaba. Espacio Llorense me deja un vacío que voy a tener que tirar a la parrilla. Pero la verdad que fue un programa lindo y como dije hoy, mientras duró, me entretuvo, me llevó a Dios, nos hizo entender que Dios no es alguien serio, con canas, pero blanco y siempre enojado, sino que Dios es un Dios que está en lo sencillo, en la conversación diaria, en lo cotidiano. Pero bueno, el cierre de Espacio Llonense es la transformación a algo distinto, ¿no? Tal cual. Hay que entender los tiempos de Dios para cada cosa. Son chicos que los conozco y doy fe de que realmente tienen una vida espiritual y que hablan temas actuales. Rocío y Elina. Claro, sí, yo ni nos ponemos la mano en el fuego. No, pero hablan temas actuales y como todos nosotros lo hacemos de puerta para adentro. Y un poco uno dice, no, si tiene que ser un programa cristiano, tiene que ser todo pulcro. Tenemos que hablar correctamente y no es así. O sea, es poder mostrar y ser auténticos y genuinos. Yo creo que eso es lo importante. A mí me causa que hermanos que se desgarran la vestidura en cómo los chicos presentan el programa, ellos mismos publican en sus redes sociales
de una manera muy bardera, muy enojados contra aquellos que tienen una idea política diferente, pero sin embargo cuando estos hermanos hablan de las cosas del Señor de una manera más relajada, dice, che, ¿cómo se puede hablar así de las cosas de Dios? Tal cual. Qué doble moral, sí, ¿no? A la hora. Bueno, pero bueno. Jonah, Elina y Rosy, gracias por todo. Muchas Gracias por gracias, tantas chicos. tardes, tantas risas, tantos momentos donde la soledad no era tal porque estaban ustedes en la pantalla. Gracias por todo, perdón por tan poco. Chicos, pero no se vayan porque tengo que decirles una despedida. Pero es muy Salió- guitarrera, pues. Salió del corazón. ¿Qué va a salir del corazón? Eso salió de la panza, tenía hambre. David. Lo único que quiero decir que la semana que viene está el Shonense Fit junto a José el Rulo y Elías, el ¿no? que le ganó el debate a Santiago Alarcón. A Santiago Alarcón, wow. La Así verdad que lo viene dejó sin argumento. Rosario, viene el estudio de Peregrinos Team y va a tener un mano a mano con Jonah. Un Así debate, que no no se lo pierdan. Miren que estén Estaría atentos bueno. que ahora lo van a estar anunciando en las redes para ver bien y confirmar Tal bien cual. el horario. Pero eso va a ser tremendo. Así que yo no me lo pierdo, ustedes tampoco. Bueno, Hasta la semana pero que muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora sigue Fede, así que nadie se mueva de la pantalla. Pueden ir a tomar un poco de agua y después seguir con Vos, esto. Franco, cuando te Vayan vas al a baño. escuchar los postreros de Adonai, te está saliendo la cobertura, yo te aviso. Claro, tal cual. Así que, bueno, lo dejo con esta pregunta, ¿no? Si Cristo es nuestra verdadera cobertura, ¿qué lugar ocupan las autoridades o las jerarquías humanas dentro de las comunidades de iglesia? ¿Sí? Para meditar. Así que gracias a todos por acompañarnos. Quédense con Fede, que ahora viene con Dios, yo y mi otro yo. Y la semana que viene seguimos en Érase una vez. Sigue Fede y Shonense Fit. Estrellas son señales de tu amor.